Es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre estratégicos. Es una iniciativa de Expediente Abierto en coalición con Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y hoy nos encontramos para hacernos una pregunta extremadamente importante: ¿cuál es el precio del desarrollo para los países? Porque sabemos que los países necesitan fondos, necesitan financiamiento, pero también sabemos que existen fondos corrosivos. Sabemos que hay fondos que están recorriendo la región desde hace décadas y están teniendo un efecto claramente distorsivo y a veces muy negativo. Todos necesitamos puertos, carreteras, energía, represas, e inclusive los tesoros de los países necesitan dinero, pero muchas veces esos fondos resultan ser una maldición para los países. Y como el gran inversor en la región en los últimos años ha sido China, es importante concentrarnos en este país y la influencia que está logrando en toda la región a partir de una estrategia que tiene por nombre la Ruta de la Seda, pero que detrás de ello se esconde un avance estratégico que está influenciando no solamente a las economías, sino también a los escenarios políticos. Es tan importante el problema que hoy justamente se ha dado una noticia que viene a marcar lo importante que es que Diálogos Estratégicos trate este tema. El líder chino Xi Jinping acaba de anunciar una ampliación de 10.000 millones de dólares en el financiamiento a los fondos que va a destinar a América Latina. Entonces, lo que vamos a hablar es urgente, y para tener un diálogo no solamente sincero y honesto, sino también informado, vamos a contar con tres especialistas que tienen mucho para decir, tienen mucho conocimiento y tienen mucha experiencia. Vamos a contar con Cristi Rangel, que es economista de la Universidad de los Andes en Venezuela, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, y que realizó además un posgrado en la Escuela de Políticas Públicas de George Mason University en Estados Unidos. Fue además parte del capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela. Es decir, tiene una enorme trayectoria, y también nos va a acompañar Alonso Illueca, que es investigador asociado de Expediente Abierto. Se enfocó en los últimos años particularmente en la influencia de China en Panamá, y como tal tiene mucho conocimiento en el tema, y hay que decirlo, es académico, es abogado, es panameño, con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, y tiene un título en Estudios Asiáticos por la Universidad de Chile y una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Columbia en Nueva York. Todos nuestros invitados tienen
extensísimos currículums, así que vamos a dar solamente una parte. Y también va a hablar con nosotros Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Organización Ciudadanía y Desarrollo, y que es el capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Además es abogado por la Universidad de San Francisco de Quito y tiene una maestría en Dirección y Gestión Pública en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Y además fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyentes y del Centro para la Democracia, perdón, de Ecuador, por supuesto, ¿no? Y ha sido fellow del Gobierno de Australia y del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Es decir, tenemos una fuerza enorme en términos académicos y en términos de experiencia. No voy a hablar mucho más yo porque voy a moderar este diálogo y quiero darle espacio a quienes saben del tema que hoy vamos a tratar. Y voy a empezar con Alonso Illueca con una pregunta para introducirnos en el tema. Y es, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que se trata de capitales corrosivos? ¿Cuál sería la definición y cuál sería su alcance? Bienvenido. Gracias, Ignacio, y qué gusto compartir con Cristi y con Mauricio nuevamente en un espacio curado y auspiciado por Expediente Abierto. Bueno, entrando lleno a tu pregunta, la definición de capitales corrosivos nos la da el Centro para la Empresa Privada Internacional, que es una de las organizaciones que trabajan con fondos del National Endowment for Democracy de los Estados Unidos de América. Y entienden capitales corrosivos como la financiación, sea esta estatal o privada, proveniente de naciones autoritarias, que por naturaleza carecen de transparencia, rendición de cuentas y orientación de mercado, y generando como resultado directo corrupción y problemas significativos de gobernanza. Palabras más, palabras menos, o dicho desde una perspectiva más bien pragmática, los capitales corrosivos son aquellos capitales que penetran las jurisdicciones de ciertos estados a través de créditos condicionados, asistencia oficial para el desarrollo, con el objetivo de explotar lo que a mí me gusta denominar las debilidades estratégicas de estos estados. Estas autocracias buscan incidir en distintos estados que tienen débil institucionalidad democrática, una cultura bastante laxa en términos de transparencia y lucha contra la corrupción, además de un récord mixto o bastante deficiente en materia de derechos humanos. Todas estas deficiencias hacen a estos estados un objetivo bastante fácil de los capitales corrosivos, pues ante la ausencia de institucionalidad, los mismos pueden entrar y causar estragos en los sistemas de lucha contra la corrupción y de gobernanza en países que son, para los efectos más prácticos, democracias jóvenes. También ese es otro elemento bastante interesante a considerar. Y eso parte desde una perspectiva de que la mayoría de las democracias ya bien establecidas o bastante consolidadas o añejas, en la mayoría de los casos, para no decir casi en ningún caso, tienden a hacer o a dar un giro hacia el autoritarismo. En cambio, lo que buscan los capitales corrosivos es precisamente dañar esos sistemas y llevarlos hacia una periferia del autoritarismo, hacia una periferia de la opacidad y promover estructuras corruptas y opacas. Es muy importante lo que acabas de señalar porque lo que está mal lo empeoran. Es decir, si hay una debilidad, la hacen más fuerte. Y como es importante hablar de casos concretos, Cristian Rangel, te voy a pedir que nos cuentes eh, cómo fue el caso particular, ¿no?, de estos capitales corrosivos chinos y cómo penetraron en el sistema económico y político venezolano, aprovechando que nos ha dejado la pelota picando para poder hablar de un caso bien específico. Gracias, Ignacio, y gracias a Expediente Abierto por esta invitación. Encantada de estar con Alonso y con Mauricio. En el caso venezolano, debemos iniciar hablando de un contexto en el que hubo coincidencia de intereses entre los mandatarios de China y de Venezuela desde el año 2000. Y esta coincidencia de intereses permitió que se estructurara un mecanismo llamado la Comisión Mixta de Alto Nivel en el año 2001, que permitió un flujo de fondos, tanto por préstamos como inversiones y en menor porcentaje por donaciones. Los préstamos desde el año
2000 hasta el año 2018 alcanzaron la suma de 62.631 millones de dólares y las inversiones alcanzaron el monto de 6.045 millones de dólares también hasta 2018. Venezuela fue el principal beneficiario de todos los préstamos que realizó China en la fecha que menciono en América Latina, cerca del 45% de los fondos. Y estos flujos de fondos que lucieron muy atractivos en un contexto de precios elevados de hidrocarburos, sobre todo a partir del año 2005, que no presentaban las condicionantes de fondos multilaterales, de una robusta institucionalidad fiscal, facilitaron y fueron una grata noticia para el gobierno de Venezuela, porque estaban dispuestos a aceptar otros condicionantes políticos de China, como el reconocimiento de una sola China y el desconocimiento del gobierno de Taiwán, la exigencia desde China de utilizar su materia prima, sus trabajadores, y hago énfasis en esto porque tenemos una normativa en Venezuela en que los proyectos tienen que haber al menos un 90% de mano de obra venezolana y esto no se cumplió. Y esta condición también de endeudamiento, de quedarse China como un acreedor privilegiado, puesto que China no pertenece al Club de París y estos préstamos estaban atados al envío de petróleo y de mineral de hierro. En este sentido, pues el mecanismo fue el flujo de fondos. Este flujo de fondos ensanchó, como bien se comentó antes por parte de Alonso, los problemas de institucionalidad. El tema crucial y que quedó establecido también en normas que pasaron por la Asamblea Nacional fue una condición de confidencialidad o secreto en todos los acuerdos establecidos. Tenemos solamente los anuncios gubernamentales. Hubo algunos datos publicados en Gaceta Oficial solo hasta el año 2012, 2013. Después se dejó de publicar todo. Y bueno, los negocios no resultaron favorables ni para Venezuela ni para China. Hubo severos casos de corrupción, se ensancharon los problemas o las brechas de gobernanza ya existentes en Venezuela y se dio con este flujo de fondos la posibilidad de un poder económico inmenso para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Bien, es muy bueno que señales eso porque muchas veces leemos en los medios inversión y después siguen una montaña de ceros, 600.000 millones, 6.000 millones, 10.000 millones, pero claro, lo que no sabemos es que por la falta de institucionalidad, mucho de ese dinero va a los bolsillos de los funcionarios o de los privados sin que necesariamente haya un beneficio para el país, por esta pregunta inicial, ¿no? De cuál es el precio del desarrollo. Ahora bien, es importante lo que señalaste del secretismo. Corroboro que no solamente en Venezuela, sino en otros casos, en otros países, hay cláusulas secretas, no solamente en los préstamos para obras de infraestructura, sino también de financiamiento. Y esto nos lleva a una pregunta para Mauricio que ahora nos va a tener que explicar. Bien, ¿y cómo se estudia, cómo se aborda y cuál es además el motivo por el cual la Fundación Ciudadanía y Desarrollo estudia este tema de los capitales corrosivos y el impacto que tiene? ¿Cómo se horada ese secretismo que rodea a los capitales corrosivos? Mi querido Nacho, buen día. Un gran abrazo a la distancia y agradezco por esta oportunidad a Expediente Abierto, esperando que la información que desde Ecuador podamos proporcionar sea de utilidad, ya no solo para lo que ocurre en mi país, en Venezuela, en Panamá, sino a lo largo y ancho de toda América Latina. Como capítulo de Transparencia Internacional, trabajamos en la promoción y defensa de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Y creo que tanto lo que ha mencionado Alonso con el concepto como lo que ha dicho Cristi en cuanto a la forma en que esto opera, se contrapone claramente a estos tres principios básicos, a estos tres elementos básicos de una sociedad que debería funcionar de la forma óptima. Así es que en ese sentido, la mejor forma de abordar un problema tan grave es con transparencia, es con datos y es con información.
no ha sido fácil y tú me preguntabas sobre la motivación que nos llevó a estudiar este tema. Entrar a ver qué ha pasado durante los últimos años en esta extraña relación entre Ecuador y China por la poca disponibilidad de datos en la materia. Nos tomó años, no meses, Nacho, años, poder acceder a información de lo que fundamenta un chiste que habitualmente se contaba en el país. Te decía que lo único que faltaba era empujar un poco las Islas Galápagos a lo largo del océano y cederle ese territorio a China para pagar todos nuestros compromisos. Dentro de Ecuador se vio mucha infraestructura, se conoció de muchos créditos, se habló de preventas petroleras, pero durante una década entera, sin información y sin datos. Así es que esa falta de información, esa opacidad permanente, es la que nos motivó a estudiar este fenómeno y a exigir transparencia por parte de las autoridades. Yo te digo que más allá de tener una investigación, una publicación, de hacer lo que muchos hacen, quizá el mayor impacto ha sido el de lograr que el trabajo que también realizan periodistas de investigación puede estar sustentado en datos, que ya no sean además los únicos vulnerables frente a la información que presentan a la ciudadanía y que incluso, te digo, y de a poco vayamos diciéndole al ecuatoriano, a la ecuatoriana, porque es importante que sepamos de dónde vienen esos recursos que muchas veces disfrazados de inversión, disfrazados de préstamos, disfrazados de preventas petroleras, vienen a consagrar prácticas corruptas, vienen a consagrar opacidad o terminan empeñando a un país entero en función de intereses políticos y nada más, ¿no? Así es que te digo, esa motivación en nuestro lado sigue ahí, sigue latente y seguimos trabajando para que incluso con nuevos elementos en el radar, incluyendo un tratado de libre comercio con China, la información esté disponible no solo para que Ciudadanía y Desarrollo y los periodistas puedan trabajarla, sino para que cualquier ciudadano que tenga interés en la materia pueda ver qué se está haciendo con la influencia de este país en el nuestro. Para corroborar lo que acabo de oír de ustedes, recordemos que en Sri Lanka un gobierno tuvo que caer por la opacidad de los contratos, lo mismo Bangladesh. Como periodista corroboro que la base china que existe en Argentina está atada a protocolos secretos que son absolutamente imposibles de conocer. Y estoy dando algunos ejemplos, pero ahora me gustaría que ustedes me cuenten algunos casos específicos. Por ejemplo, en Panamá, vamos a suponer, acá hablamos de Panamá. ¿Cuáles son los proyectos en donde uno puede detectar todo esto que estuvimos hablando? Esa pregunta tiene muchas capas de complejidad, Ignacio, porque si nosotros revisamos todos los proyectos chinos que se han desarrollado en la periferia del Canal de Panamá, y estoy siendo expreso en esto, no dentro del Canal de Panamá, en la periferia del Canal de Panamá, todos tienen tintes de capitales corrosivos. Y eso es algo impresionante. Hace poco, en conjunto con el doctor Alfredo Castillero Hoyos, yo terminé un reporte para Expediente Abierto titulado Panamá ante el desafío chino, que analiza la presencia de capitales corrosivos chinos en la zona aledaña al Canal de Panamá. Y yo creo que ninguna de las organizaciones, empresas vinculadas al Partido Comunista Chino o empresas privadas chinas con vínculos indirectos al Partido Comunista Chino no tenía un prontuario en materia de corrupción. Había unas que estaban sancionadas por el Banco Mundial, otras que habían estado involucradas en actividades expansionistas en el Mar del Sur de China, entre otras múltiples cosas, pero no hubo una sola en la que nosotros no encontráramos un track record, un prontuario en donde se tratase de una empresa con un récord prístino y limpio. Se trata de mayoría... Te interrumpo porque quiero remarcar esto que dijiste recién. No se trata de empresas como podría ser, uno decir, una empresa norteamericana, una empresa francesa, una empresa alemana. Esto es el Partido Comunista Chino que posee o los gobiernos provinciales, que obedecen al mismo partido, que poseen la mayoría accionaria y a su vez el sistema de control del gobierno chino hace que se trate de el Estado chino y no de empresas como
las del resto del mundo. Quería resaltar eso que dijiste porque es extremadamente importante para entender lo que hablamos y lo que vamos a hablar. Correcto, y me acabas de dar el pie perfecto para hablarte del caso, creo que el caso Bandera, o el caso que está más sonado actualmente en los medios de comunicación a nivel internacional, que es el caso de la empresa Hutchison Ports o Seca Hutchison Holdings o Hutchison Whampoa, como quieran denominarlo, y el control accionario que ellos tienen sobre los puertos de Balboa y de Cristóbal en Panamá. ¿Por qué? Porque nominalmente esta es una empresa que está controlada por un magnate hongkonés y que a simple vista no tendría vínculo alguno con el Partido Comunista Chino. Pero recientemente, ante las presiones geopolíticas que Estados Unidos está ejerciendo sobre Panamá, pues se anunció que BlackRock, un conglomerado estadounidense, en conjunto con MSC, habían llegado a un acuerdo para adquirir las operaciones de Hutchison a nivel mundial, una cantidad importante de operaciones portuarias que creo que involucraban a más de 20 jurisdicciones. En ese contexto se venden en un acuerdo bastante expreso que tenía como punto central la venta de los puertos en Panamá. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué nosotros catalogamos esto como capital corrosivo si a simple vista era una transacción entre privados, entre dos empresas, entre dos conglomerados multinacionales? Bueno, ante el retroceso estratégico que esto podría significar para la República Popular China en su presencia en América Latina y en particular en Panamá, los reguladores chinos, luego de una multiplicidad de pronunciamientos proferidos por autoridades hongkonesas, decidieron parar la transacción y someterla a una revisión antimonopolio. Eso creo que no tiene precedentes porque una de las cosas más importantes de los capitales corrosivos es que tengan una orientación de mercado. Y precisamente lo que se encuentra, lo que está haciendo en este momento la República Popular China es instrumentalizando su normativa en materia de seguridad nacional, su normativa en materia de relaciones exteriores, su normativa en materia antimonopolio, violentando la autonomía de Hong Kong y, dicho sea de paso, ejerciendo control sobre la empresa hongkonesa y ulteriormente probando de que estas en su gran mayoría se tratan de empresas controladas por el Partido Comunista Chino. Entonces yo creo que ese es el caso más paradójico de todos, porque lo que inicialmente se percibía como una inversión privada que fue otorgada por el gobierno panameño a Hutchison Ports, a Seca Hutchison Holdings en 1997, en el 2021, cuando se renueva por otros 25 años, ya adolecía de todo esto. ¿Por qué? Porque China ya había violentado la autonomía de Hong Kong. Ya estaban ejerciendo control directo sobre ciertas cuestiones sensitivas dentro de la región autónoma de Hong Kong, y además de eso, ahora nos están demostrando que tienen toda la capacidad para de forma directa intervenir dentro de las actividades de una empresa privada hongkonesa. Bien, tenemos claro que en Panamá es muy fácil de entender el efecto de los capitales corrosivos. Vamos a Ecuador, a ver, Mauricio Alarcón Salvador, si nos podés contar cómo, qué efecto tienen y cómo actuaron a pesar del transcurrir de los cambios políticos que hubo y que fueron muy pronunciados en ese país. Mira, Nacho, no puedo sino reírme porque en el caso ecuatoriano se dieron cosas realmente impresionantes, como forzar cambios de la normativa vigente, partiendo de la propia Constitución, para permitir el ingreso y hasta la aplicación abusiva de los temas de capitales corrosivos, con la firma de acuerdos bilaterales, a través incluso de las preventas petroleras o de los créditos condicionados, se establecieron hasta jurisdicciones especiales donde no se aplicaba la legislación ecuatoriana. A ese nivel. O sea, imagínate tú, Nacho, una sede diplomática protegida por una convención internacional que claro, tiene una legislación respecto del país, pero tiene el derecho internacional que la protege. Hasta ahí todo bien. Estamos hablando de relaciones diplomáticas. Que lo mismo se aplique en función de un convenio para la ejecución de una obra pública. Ujú. Es Esto, perdóname, impresionante.
Esto nos desafía al concepto de colonialismo, porque claro, Ah, uno siempre está hablando y cuando habla de colonialismo, automáticamente empieza a referirse a Estados Unidos o al viejo no, colonialismo no, 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 europeo. Vos no. estás hablando de un neocolonialismo a partir Pero de estos mira, capitales corrosivos. y cosas tan graves, mi querido Nacho, como que se llegó a denunciar en ciertas obras esclavitud, ojo, violación específica de derechos humanos. Y la respuesta en aquel entonces del gobierno en ese momento fue que lamentablemente no podían hacer nada porque era una jurisdicción independiente, protegida por estos convenios bilaterales donde no se aplicaba la normativa ecuatoriana. Pero tú me has pedido casos en específico y yo te digo, mira, yo no voy a aterrizarle tanto como bien nos ha contado Alonso, porque en el caso ecuatoriano tenemos varios, pero te digo en general, tú tienes tres formas, para decirlo de alguna manera, en las que se evidenciaron los capitales corrosivos en Ecuador. La primera, la de los préstamos. Como Ecuador en un gobierno pasado decidió romper relación con los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial y demás, tenía que encontrar una fuente que le proporcione flujo de caja y dinero para ejecutar obra pública. China estuvo ahí con unos intereses que hoy conocemos fueron estúpidamente altos respecto de los organismos multilaterales, condiciones además durísimas, incluso en cuanto a los flujos financieros, pero más allá de ello, por ejemplo, créditos condicionados. Yo te presto para que ejecutes la obra pública, pero no en libertad, no respetando el régimen de contratación pública en Ecuador, sino contratando directamente, violando la norma con empresas chinas que hagan en definitiva lo que les venga en gana bajo el régimen anterior. Entonces, esos créditos que se destinaron principalmente para la ejecución de proyectos grandes de obra pública, terminaron incluso con el largo del tiempo siendo cuestionados y observados por la forma en la que se manejaron violando la norma. Créditos condicionados. Segundo punto, las preventas petroleras, porque como tú sabes, Ecuador, muy similar a Venezuela, distinto a lo que significa Panamá, tiene recursos naturales no renovables, pero particularmente el tema de petróleo. Entonces, perfecto, vamos con las preventas petroleras. China, cómpranos petróleo. No hay ningún problema. Te compro petróleo, ¿hasta cuánto? ¿Con qué flujo? ¿Por cuánto tiempo? Y en definitiva, lo que también se hizo es, no hay ningún problema. Te compro petróleo por anticipado, pero además el dinero no lo vas a manejar tú. El dinero se va a quedar en bancos chinos y ese dinero es el que va a servir para yo mismo prestarte para los créditos condicionados. Entonces te das cuenta cómo se va atando. Y finalmente te digo que es el punto crítico, por llamarlo de alguna manera, ya en cuanto a la forma en la que se ejecutaron las obras públicas, desde algo tan fuerte como lo que hasta el día de hoy estamos viviendo con el caso de la gran hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que fue construida por la empresa china Sinohydro, que mira que incluso Xi Jinping vino a Quito en el año 2016 para ver la puesta en marcha de la obra y demás, que sigue siendo investigada por la Fiscalía, que ha sido observada por la Contraloría, que tiene serios problemas para operar y que hasta el día de hoy no encuentra una salida, hasta cuestiones que son derivadas de esto, como la gran erosión producto de violar la normativa interna, obtener licencias ambientales de forma indebida o en definitiva, hasta obviar los estudios de impacto ambiental que demanda la legislación ecuatoriana para llegar a desviar un río completo, el río Coca, con unos impactos de erosión que superan en este momento hasta el 50%. Es una cosa de locos, cuando además un socavón en abril de 2020, que fue provocado por esta erosión derivada del desvío del río Coca, causó la ruptura de nuestro sistema de oleoducto transecuatoriano y del oleoducto de crudos pesados, llegando a derramarse más de 15,000 galones de petróleo que contaminaron el río, afectaron a las comunidades con total y absoluta impunidad. Pero tú tienes también, obviamente, y con esto termino porque no pretendo monopolizar en cuanto a la ejecución de obra pública, obras con sobreprecio, obras con materiales deficientes, obras que a la larga, incluso en cuanto a la provisión de bienes tan puntuales como radares,
que fueron utilizados supuestamente para controlar actividades ilícitas en el país, o temas como los grilletes electrónicos que se utilizan para ciertos casos, fueron comprados por varios millones de dólares y a la larga dejaron de funcionar. Entonces tuvo deficiencias en la calidad. Lo cierto es que quedamos comprometidos por mucho tiempo. Prácticamente empeñamos un país entero y a la larga, hasta el día de hoy, pagamos las consecuencias de ciertas acciones como las que tú estás viendo, ¿no? Petróleo aún comprometido, corrupción, sobreprecios, opacidad, impacto ambiental. Así es que, si ves, hay muchos lugares por los cuales se está atacando este tema, lamentablemente, a un país con una institucionalidad democrática débil. Es decir, que es una hipoteca a largo plazo y les recuerdo a quienes están viendo que pueden ir formulando las preguntas. Más adelante vamos a darles lugar para que le pregunten a los panelistas. Pero mientras tanto, es importante entender algo que se viene repitiendo y es que China modifica o altera el ambiente para adecuarlo a sus inversiones cuando debiera ser al revés, ¿no? Que China se adecue al país en donde invierte. Pero Panamá y Ecuador son democracias, con sus imperfecciones, con sus idas y vueltas perfectibles en todo caso, pero el caso de Venezuela es diferente. En Venezuela tenemos una autocracia a todo vapor, más aún después del fraude de julio. Y es un caso particular que me gustaría preguntarle a Cristi Rangel, entonces, ¿en qué medida los capitales corrosivos son funcionales a la autocracia? En muchas medidas, uno de los elementos importantísimos para el sostenimiento de la autocracia es tener acceso a recursos económicos que permitan mayor control político. Y hubo este flujo de fondos que les comenté, más de 62.000 millones de dólares en préstamos, más de 6.000 millones de dólares en inversión, 11 millones de dólares en programas de donación. Entonces esto permite la deriva autoritaria del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con más facilidad, porque estos recursos compraron lealtades, corrompieron instituciones de otros poderes, corrompieron a la Fuerza Armada. Recordemos que el gobierno de Hugo Chávez se caracterizó por la incorporación de los que están en las Fuerzas Armadas Nacionales, de funcionarios de las Fuerzas Armadas, a las actividades civiles y de gestión en distintos ministerios y niveles de gobierno. Y esto permitió entonces corromper a la Fuerza Armada y crear un grupo leal para la permanencia en el poder de las autoridades. Contrariamente a lo que se pensó con el cambio de gobierno de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, que habría un giro hacia un Estado más civil, pues tenemos un Estado más militarizado, el aprovechamiento, el uso de unión cívico-militar como estrategia en la acción de gobierno. Este flujo de fondos también permitió la expansión del tamaño del Estado y de su estructura burocrática y con ello, pues, prácticas clientelares y populistas. En un periodo de tiempo importante que fue entre el año 2005 y el año 2013, hubo una expansión importantísima del gasto público, mucho más allá de lo que recomiendan las reglas macrofiscales del país, porque esta expansión no fue una expansión que se conformó con los elevados precios de las materias primas en este periodo, sino que vino de un endeudamiento cuando la política fiscal establece que en épocas de expansión tendríamos que aplicar políticas contracíclicas y aportar a los recursos como fondos de ahorro. En Venezuela, pues tenemos un fondo de ahorro que fue desmantelado, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, y con lo cual, pues, el gobierno tuvo acceso a muchísimos recursos y estos recursos para el populismo, para el clientelismo, pues fueron muy importantes para ganar procesos electorales, ganarlos, pero teóricamente impulsados por estas prácticas. Luego,
también China se convirtió en un aliado muy importante en instancias internacionales dependientes de la ONU, como la Comisión de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio. Y luego, en años recientes, pues el apoyo de China para el ingreso de Venezuela a los BRICS está allí latente. China, Ese sería como una especie de bonus track, ¿no? Además de los fondos, sí, ofrece apoyo diplomático, es decir, y es algo sí, que en países aislados como Venezuela no es poco, porque no. repudiados por gran parte de la comunidad mundial, de tener apoyo en estas comisiones. Pero bueno, te interrumpía por esto, pero es Sí, decir, vos recordemos estás. el poder de veto que tiene China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y esto pues es muy importante. También a partir del año 2019 y que entran en vigor las sanciones de Estados Unidos a la empresa Petróleos de Venezuela, pues está demostrado y tenemos una noticia muy reciente del apoyo que ha dado China a el transporte y la comercialización del crudo sancionado con transbordos, con cambios de nombre y la práctica anunciada ayer, reubicación de buques tanqueros en puertos de Brasil, aunque están saliendo de puertos venezolanos. Y no menos importante es que China ha sido proveedor desde el año 2013, el principal de material bélico para Venezuela, también a nivel interno, para el control interno de la población, China ha provisto una página web, el Gran Cortafuegos, que permite controlar y censurar a páginas web que son incómodas para el gobierno, fundamentalmente páginas web de medios de comunicación, pero hay otras tantas que han sido censuradas y controladas. Y también es importante resaltar que la empresa ZTE fue la encargada de diseñar un sistema que es el sistema Patria, que tiene un carnet, que da acceso a beneficios sociales, a subsidios, y que se ha convertido, y así lo han descrito diversas organizaciones de derechos humanos y la Organización Transparencia Venezuela en sus informes ha nombrado como este sistema pues se ha convertido en un mecanismo de coacción, de vigilancia para la ciudadanía y específicamente en procesos electorales usada de alguna manera como amenaza, ya que se le dice a la población que si votan de una determinada manera u otra, pues pueden perder los beneficios que están atados a este carnet de la patria y al sistema patria. Pero más recientemente es muy emblemático el que luego del fraude del 28 de julio de 2024, China inmediatamente reconoció, felicitó, el presidente Xi Jinping felicitó a Nicolás Maduro. Desde entonces han mantenido encuentros entre autoridades, enviaron un delegado a la toma de posesión, no vino el presidente, pero envió a un delegado al acto de juramentación de Nicolás Maduro. Y también debemos mencionar que ha habido una colaboración mediática que se ha profundizado. Las noticias de los medios de China están en sintonía con las narrativas oficialistas de Venezuela, y las declaraciones recientes de sus portavoces insisten en la defensa de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos del país, sobre todo de cara a que vuelven a aplicarse sanciones que habían sido aliviadas en el año 2023 por Estados Unidos. Es decir, que paradójicamente, junto con estos capitales corrosivos, sirven para que los propios países financien los mecanismos de censura y de fraude electoral. Y esto es muy curioso porque además China está haciéndole pagar a los propios ciudadanos por aquello que después padecen. Esto va en contra, ¿no?, de la idea de capitales que traen bienestar. Va en el sentido absolutamente contrario. ¿Y cómo se investiga esto? Porque es importante que el ejemplo venezolano, porque sería como el punto de llegada. Panamá, Ecuador, estamos hablando, pero tienen mecanismos, tienen una justicia, una democracia imperfecta, insisto, pero democracia al fin. Pero ¿cómo se puede explicar lo de Venezuela? ¿Cómo se investiga y cómo se puede difundir en este contexto en donde justamente los capitales corrosivos están ayudando a que no se sepa lo que hacen los capitales corrosivos?
Bueno, es un gran desafío, Ignacio. La opacidad es política de Estado en Venezuela desde el año 2008, 2009, la última vez que se publicaron datos básicos como la ejecución del gasto público fue en el año 2009. Y 2009. luego, 2009, el último año en que se publicó la ejecución. La última vez que se publicó el presupuesto de la Nación aprobado por la Asamblea Nacional fue en el año 2016. El presupuesto, que es lo más básico del acceso a la información pública. Pero hay otros tantos indicadores sociales, indicadores de salud, indicadores de seguridad, indicadores sobre el patrimonio. La última vez que Petróleos de Venezuela publicó su informe de gestión también fue en el año 2016. Pero mucho más desarrollados todos los datos que deberíamos conocer los venezolanos, está en un informe de Transparencia Venezuela que se llama Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar. Puedo acompañar el enlace y dejarlo para la audiencia. Por otro lado, nos enfrentamos al problema de que no hay libertad de prensa. Se ha documentado hostigamiento con regulaciones y trabas administrativas en la concesión de canales y emisoras, esto ya desde el año 2006. Judicialización de la publicación de artículos de opinión o por el mismo hecho de que se divulguen datos oficiales. Tenemos un caso de una ministra de Salud que recién nombrada, como que no fue informada de que no debería dar ciertos datos y dijo el dato de la mortalidad materna y fue inmediatamente destituida de su cargo por haber dicho ese dato. Bueno, hubo barreras para los periódicos de acceso al papel y por ello desapareció la prensa impresa no oficial en Venezuela. Presiones a medios de comunicación para vender, confiscación de sus instalaciones. A esto se suma una política de desinformación bien orquestada con el uso de bots y de trolls, que también ha sido documentado ampliamente por distintos equipos de verificación de información en Venezuela. Espaja, uno de ellos, Cazadores de Fake News, Cocuyo Chequea, Medianálisis, han hecho un estupendo trabajo documentando todo el problema de la desinformación, así como la organización Provox. Tenemos el cierre del espacio cívico con normativas como la ley del odio, la ley antisociedad que entró en vigencia el año pasado y la ley Simón Bolívar que criminaliza las actividades de investigación de la corrupción o las denuncias o los problemas de violación de derechos humanos como traición a la patria. Entonces, en este sentido, pues ha sido cuesta arriba. Sin embargo, pues la colaboración con distintas instancias que están en terreno documentando con mucho cuidado, de manera sigilosa, la búsqueda de datos en fuentes internacionales, aunque no nos diga siempre la verdad. Por ejemplo, conocemos toda la balanza comercial de Venezuela y China porque China publica su base de datos de comercio, la aduana de China. Ahora sabemos que nos miente la aduana de China porque ha documentado el ingreso de petróleo brasilero siendo venezolano, pero tenemos algunas referencias. Entonces nos enfrentamos a muchos obstáculos que tratamos de sortear visitando en el terreno, por ejemplo, las obras inconclusas, también apoyándonos en la actividad académica de sinólogos que hay en Venezuela, muy respetados, y también fuera de Venezuela, así como organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas, que hacen seguimiento a los capitales corrosivos, como el Centro Internacional de la Empresa Privada en Estados Unidos o el Centro de Estudio por la Democracia. En fin, hay que establecer redes, hay que establecer alianzas, nos enfrentamos a serios retos para hacerle seguimiento, pero a veces también la misma propaganda gubernamental queriendo hacer ver que está haciendo muchas cosas en conjunto con aliados autoritarios,
pues nos permite demostrar, porque la gente pierde la memoria a veces de qué se había prometido, entonces nos encontramos con que una obra que había sido prometida 9 veces en el pasado, la anuncian como nueva este año. Y así nosotros recordamos, oye, pero esto ya lo habían dicho. Y esto pues nos permite entonces tener elementos para hablar sobre la situación. Además que el contraste con las experiencias de países como Ecuador, de Panamá, en proyectos conjuntos, la experiencia de Bolivia, la experiencia de Chile, pues también nos ha permitido identificar un patrón, porque todos los aspectos que ha mencionado Mauricio y que ha mencionado Alonso como característicos de la presencia china en sus países, pues están presentes en Venezuela. Sí. Es importante entender que no solamente se adquieren capitales desde China, sino también una influencia, y con esa influencia también un modelo político. Y es importante entender esto porque el caballo de Troya de las inversiones chinas existe, es real, y por eso Venezuela quizás es como mirar un futuro en algunos países hacia dónde se apunta, no dónde va a caer ese país, sino dónde se apunta con el aumento de las inversiones que, como dijimos recién, acaban de anunciarse que se van a incrementar. Entonces, le pregunto a Alonso Illueca, lo pronuncié mal, lo voy a pronunciar bien, Illueca. En Panamá, ¿qué, ¿cuáles fueron las condiciones, siendo que es tan diferente Panamá con Venezuela, cuáles son las condiciones que permitieron que también en Panamá estén presentes, se hayan instalado para tratar de entender hasta qué punto son tan flexibles para llegar estos capitales corrosivos? Yo creo, Ignacio, que las condiciones son bastante evidentes. Primero hay que partir de la base de que China es un estado, una potencia revisionista. Y además de ser revisionistas, ellos están promoviendo una agenda hegemónica en América Latina. Es decir, estas asociaciones basadas en una concepción algo sesgada de un ganar-ganar, en realidad tratan de establecer alguna suerte de jerarquía entre China y el estado donde destinan sus capitales corrosivos. En ese sentido, ¿por qué Ecuador o Panamá son blancos fáciles? Porque China ha identificado muy, pero muy bien cuáles son las debilidades estratégicas de estos estados que a su vez le permiten a China hacer ese revisionismo dentro de los procesos internos de cada uno de estos estados. Es decir, si tenemos un pobre récord en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, tenemos una cultura de opacidad, de impunidad imperante y reinante en nuestros países, esa va a ser una condición que China va a utilizar en su favor para moldear ese ecosistema en favor de sus intereses estratégicos. Ahí te quiero hacer una pregunta, una interrupción. Entonces, ¿la vieja agenda derecha-izquierda la podemos dar de baja? ¿Tenemos que reemplazarla por otro concepto, por lo que vos nos estás contando? Sí, no, porque de todas formas ellos encuentran una muy buena acogida dentro de la denominada izquierda democrática de América Latina. Creo que el mejor ejemplo de esto es que en el foro China CELAC actualmente tenemos a 3 representantes de la izquierda democrática. Tenemos al presidente Boric, al presidente Petro y al presidente Lula da Silva presentes ahora mismo en el foro China CELAC, lo cual de una u otra forma también es un elemento adicional que le permite a China incidir de forma consistente dentro de las agendas de nuestros países, porque si tienes distintos aliados y distintos foros que también promueven la misma agenda revisionista, el perfecto ejemplo de esto es la CELAC, vas a tener un nivel de penetración mucho mayor. Pero para mí lo medular de todo esto es que nosotros hemos caído, creo yo, en la trampa de banalizar conceptos tan importantes como la transparencia, los derechos humanos y la democracia. Porque si nuestros estados verdaderamente hicieran los diseños de política pública y estrategia internacional basados en la importancia de estos valores y principios, precisamente cerraríamos la puerta a la penetración de estos capitales corrosivos. En todo caso, si los tratamos como un discurso laxo, populista y vacío,
pues lo que terminan convirtiéndose es en la puerta de entrada precisamente para los capitales corrosivos y para el intervencionismo que tanto se critican de distintas latitudes. A veces nosotros no entendemos por qué América Latina es sujeto de tanto intervencionismo. Y la realidad es que si tuviésemos instituciones sólidas, si tuviésemos un sistema democrático resiliente, que tenemos democracias jóvenes, sí, porque tuvimos que lidiar con dictaduras militares, con crímenes atroces, con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero si nosotros tuviésemos y verdaderamente realizáramos la importancia de esto y formuláramos nuestra estrategia internacional basado en esto, cerraríamos la puerta o por lo menos limitaríamos de forma bastante efectiva ese intervencionismo del que tanto nos quejamos. Y yo creo que yo creo que eso es un mensaje muy poderoso porque pasa por reconocer que no hemos hecho nuestro trabajo, y eso es un trabajo de todos, no solamente del Estado, sino también de organizaciones de sociedad civil, de academia, de los investigadores, en atacar de forma efectiva estas deficiencias, que son la puerta de entrada no solamente para China, sino también para Rusia, para Irán y para cualquier otro Estado que en este momento tenga pretensiones hegemónicas, expansionistas y contrarias a los valores de la comunidad internacional. Lo crucial de lo que acabas de decir es que una de las formas de empezar a trabajar sobre estos capitales corrosivos es darse cuenta que los países se den cuenta cuáles son sus defectos, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto hay que dar a conocer. Por eso era la pregunta de cómo explicar lo que sucede en Venezuela, cómo explicar lo que sucede en Panamá, para que la ciudadanía y las organizaciones empiecen a ejercer algún tipo de presión sobre los países y sobre los partidos políticos para que al menos empiecen a admitir que existe un problema, porque para que se sepa que hay un problema y para que se pueda actuar, primero tienen que haber personas que comuniquen y que expliquen qué es lo que están haciendo específicamente todos ustedes y el público que se está interesando. Es un paso, quizás no es el definitivo, pero es un buen paso. Entonces, le pregunto a Mauricio Alarcón Salvador, ¿y qué nos puede decir él respecto a todo esto que estamos hablando? ¿Qué es lo que nos puede contar respecto a los riesgos que él ve o casos específicos que él ve en estos capitales que vienen particularmente de China? Mira, yo ratifico, Nacho, lo que han dicho mis colegas, pero lo que he mencionado yo, o sea, el riesgo en primer lugar es el de aprovechando la debilidad institucional que ha dicho Alonso, la inseguridad jurídica, la falta de independencia de la justicia, que venga alguien simplemente con billetes por delante y mande al diablo todo y se imponga. Eso es un riesgo real y que se aplica particularmente en el tema de los capitales corrosivos por la enorme influencia y el gran impacto que estos tienen respecto de estos temas. Y si las instituciones intentan responder, pues las atacamos. Y si hay algo de seguridad jurídica, pues cambiamos las normas. Del otro lado, la profundización de la opacidad. Tú no puedes firmar un convenio bilateral en el que violes el derecho básico de acceder a la informática. Más aún si estás hablando, y hablo particularmente de la normativa ecuatoriana, de intervención en sectores estratégicos, con recursos naturales no renovables, donde está de por medio y la ejecución de grandes obras de infraestructura que por principio de transparencia activa debe poner a disposición del país entero toda la información y todos los datos. Y finalmente te digo, dentro de este juego geopolítico, hay un riesgo muy grande, lamentablemente, a propósito de la polarización, de que un país ya no se ancle como tradicionalmente ha sido entre las dictaduras y las democracias, no, sino en función de la dependencia que tiene respecto de ciertos capitales. Y mira que no se trata de seguir haciéndole el juego a esa polarización tampoco, porque yo creo que nuestros países no pueden ni deben depender permanentemente de un tercero, deben trabajar para lograr su suficiencia, aunque sea mínima, para poder desarrollar. Mira que incluso si tú ves los tres principales problemas identificados en Ecuador, que incluso en una conferencia internacional en la que me encuentro en este momento han sido mencionados ya como problemas latinoamericanos. Te digo, el primero, la inseguridad, el segundo, la crisis económica y la falta de empleo, y el tercero, la corrupción. ¿De qué forma ayudan a combatir estos problemas los capitales corrosivos?
Si para los temas de seguridad, no es servible. Si para el tema de la generación de empleo, la mejora de la crisis económica, hasta nos imponen trabajadores de origen chino con condiciones especiales y particulares o jurisdicciones específicas muy similares a las de una embajada. ¿O de qué forma nos ayudan a combatir eficientemente la corrupción? Si el ingreso, la sostenibilidad y la salida involucran prácticas corruptas. Así es que ahí están los riesgos. O sea, no podemos ponernos una venda en los ojos. Y tampoco quisiera yo que acá nos refiramos a esta situación únicamente como China, 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 cuando sabemos que hoy pueden estar nuestros ojos en el país asiático por obvias razones, pero si regreso a ver lo que sucedió en hace 18 años, Nacho, tuvimos el intento de Rusia de actuar de la misma manera. Tuvimos el intento de Irán de actuar de la misma manera. Tuvimos el intento de Bielorrusia de ingresar al país a hacer lo mismo. Entonces acá, sobre la base de ese concepto que yo hago énfasis y que lo dijo Alonso al inicio del espacio, el riesgo va incluso mucho más allá de China. China es del hoy, es del ahora. Ese anuncio de 9.000 y tantos millones de dólares, la crisis de cooperación, que quién sabe que incluso ya tengan ahí unas moviditas para captar sociedad civil, investigadores y academia, más allá de lo que ya han hecho. Te digo, son cosas que hay que tenerlas en el radar. No hay Ahí, que ponernos una venda en los ojos y hay que trabajar por los principios, que es la mejor forma de combatir este tipo de prácticas irregulares. antes de darle la palabra a la audiencia, que ya tiene preguntas, me surge una pregunta. ¿Esta cuestión de los capitales corrosivos se va a ver afectada por la presencia de Trump en el gobierno de Estados Unidos y la disputa con China, al menos en nuestra región? Les pediría una respuesta sintética a cada uno. Mira, yo empiezo, Nacho, diciéndote que sí, porque definitivamente esa polarización que mencionaba hace un momento se profundiza hoy cuando del otro lado, que se supone era sensato, tienes prácticas condicionadas muy similares. Ujú. Bien. No sé si Alonso o Cristi quieren sumar. Yo diría rápidamente que el ejemplo, y abonando lo que dijo Mauricio, el ejemplo perfecto de esto es Panamá, donde se instrumentalizó la presencia de capitales corrosivos chinos por parte de los Estados Unidos con un propósito de aumentar presiones geopolíticas con evidentes tintes hegemónicos y expansionistas sobre Panamá. En particular sobre el supuesto control de China sobre el canal de Panamá, atado a la presencia de capitales chinos en zonas aledañas al canal. Eso es un peligro eminente que solamente nos pone de relieve que los capitales corrosivos, además de ser utilizados por el Estado del cual emanan, también pueden ser instrumentalizados por otros países con propósitos no tan benignos. Lo dejo hasta ahí. Cristi, ahora falta y introduzco un tema más, que es las sanciones que podrían afectar la llegada de estos capitales corrosivos. ¿En qué medida afectaría la política de Trump a la circulación de estos capitales? Sí, quiero manifestar mi acuerdo con lo que han comentado tanto Mauricio como Alonso respecto a el tema de instrumentalizar el problema en un contexto de polarización y hacer de un país como Venezuela, con importantísimas reservas de petróleo probadas, con una actividad minera permisada desde el gobierno que va en contra de los mínimos principios o criterios de ambientales, sociales y de gobierno corporativo de cualquier actividad económica. Entonces, dado estas posibilidades, pues Venezuela es una ficha entre intereses geopolíticos sometida, en este caso a China, dado los compromisos que aún tenemos pendientes de la inmensa cantidad de recursos que nos dieron, también atada a China para el sostenimiento de un régimen que pues ha buscado apoyo en otros sistemas autoritarios. Y digamos que esto genera ciertos problemas también en la acción de los partidos opositores que buscan apoyo en Estados Unidos, pero luego pues
Estados Unidos tiene su propia agenda y puede usar las necesidades de los partidos de oposición no precisamente para objetivos venezolanos, sino para los objetivos de su propio país. Entonces, definitivamente es un problema. Respecto al tema de las sanciones, pues debo decir con total responsabilidad, porque hicimos una investigación al respecto en Transparencia Venezuela, que luego de la aplicación de las sanciones, la participación de China y Rusia en la evasión y actualmente con la reanudación de estas sanciones y la salida de empresas de Estados Unidos, de España, de Italia, tal vez de la India, que van a dejar de producir, pues queda un campo abierto a la entrada de los capitales chinos, aún en un contexto en el que China tiene serias reservas para invertir en Venezuela porque le fue muy mal en las 6 empresas mixtas que se crearon, nunca se alcanzaron las metas de producción. O sea, los niveles de corrupción fueron tales que esto se le escapó de las manos incluso al propio gobierno chino, y Venezuela no tuvo, digamos, el gobierno de Venezuela no tuvo reparo en quedarle mal a su propio aliado, y le quedó mal a China y le quedó mal a Rusia también. Entonces, por eso, desde el año 2018, a pesar de los encuentros, a pesar de los abrazos, a pesar de la diplomacia de micrófono, pues China no había entregado ni $1, ni en préstamos ni en inversiones a Venezuela. Pero esto puede cambiar en el año 2025, dado el contexto geopolítico. O sea que ya estamos en la dimensión política, bien política de los capitales corrosivos. Y esto nos lleva a una pregunta que nos hace un periodista, Eric Lemus, que nos pregunta les pregunto a ustedes si creen que los regímenes autoritarios también se reinventan. Y creo yo que la pregunta se dirige no solamente a los 3 países que vimos, sino en general a la región y a los grupos políticos que buscan de alguna manera instalar algún tipo de autoritarismo. ¿Cómo funcionan estos capitales corrosivos para impulsar la agenda autocrática en la región? Inicio Adelante. citando trabajos de Sara Salles y trabajos de Anna Apagol, que han documentado cómo los regímenes autoritarios sí se reinventan, sí están aprendiendo y compartiendo prácticas entre ellos y buscando fórmulas para sostenerse en el poder. Las realidades de la segunda década del siglo XXI son muy distintas a las de finales del siglo XX en materia política y en el ejercicio de los gobiernos autoritarios. Entonces vemos una situación distinta, un mayor pragmatismo en materia económica, aunque hablamos de regímenes de izquierda en algunos casos, no todos, pero digamos que en este momento vemos una solidaridad y una alianza con regímenes que podrían calificarse de izquierda. Entonces, sí, son un grave problema y están colaborando entre ellos, se están reinventando porque conjugan los problemas políticos o digamos su búsqueda de mantenerse en el poder también con la captura económica de élites económicas y la puesta en vigor de lo que se conoce como una cleptocracia. Adelante, Alonso o Mauricio. Quizá simplemente, te digo, los capitales corrosivos no distinguen ideología, ¿no? Y la mejor prueba es que acá, después de la época que se vivió entre 2007 y 2017, cambiamos ideológicamente de gobierno, pero la presencia de China estuvo ahí. El gobierno que ha firmado un TLC con China en condiciones de opacidad era un gobierno autocalificado de liberal y anclado equivocadamente en el espectro ideológico a la derecha. Así es que yo te digo, coincido en mucho de lo que dice Cristi, pero no está necesariamente afincado a una ideología o a una posición en el espectro ideológico. El capital corrosivo está
donde lo necesiten, siempre y cuando acepten sus condiciones. Lo mismo, y me atrevo para darle la posta al oso, ha sucedido en Panamá, donde los gobiernos son bastante distantes de la izquierda, pero se han abierto de par en par para recibir la presencia de este tipo de capitales influyentes, ¿no? Entonces, mientras haya debilidad institucional, haya espacio para las prácticas corruptas, mientras te dejen hacer lo que te venga en gana, la ideología pues pasa a un segundo plano, ¿no? Ahí estará ese capital tratando de corroer lo poco que queda y tratando de impactar, me atrevo a decir, negativamente en nuestras débiles y frágiles instituciones. Siguiendo la línea de Mauricio con la cual coincido, es que la alianza de estos gobiernos y en particular de los países donde emanan los capitales corrosivos está en los antivalores. Es decir, la alianza no está en una determinada ideología. Yo creo que las ideologías tanto de China como de Rusia en estos momentos distan de ser similares. Creo que son bastante contrarias en muchísimas temáticas. Y yo creo que en ese sentido es muy, pero muy importante resaltar que lo que han hecho a través de los capitales corrosivos es una de las patas de una misma mesa. Es decir, el revisionismo que ellos están promoviendo de nuestro orden regional, basado en reglas, particularmente cimentados en la democracia, los derechos humanos y la transparencia, está orientada a, de una u otra manera, demoler ese sistema de valores y principios a través de antivalores. Los capitales corrosivos es un mecanismo mediante el cual se promueven esos antivalores, mediante el cual se promueve la opacidad y la corrupción, y también se trata de dinamitar las instituciones democráticas. Es por eso que ellos promueven tolerancia a regímenes autoritarios como Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también promueven la convivencia con otros regímenes que tienen serias tendencias autoritarias, como es el caso del régimen de Bukele en El Salvador. Entonces, no conocen de ideologías. Ellos son tolerantes ante cualquier tipo de ideología siempre y cuando, pues, ese gobierno esté dispuesto a comprometer esos valores y principios. Si el presidente Noboa en Ecuador decide decretar estado de excepción, decretar que existe un conflicto armado interno y en abierta contravención con el derecho internacional tomarse una embajada, eso es algo que contribuye a forjar esa mesa paralela que tiene como una de sus patas los capitales corrosivos, pero también tiene la promoción del autoritarismo, también tiene la promoción de violaciones a los derechos humanos y por supuesto que también tiene la promoción de prácticas corruptas y opacas. Es importante, ahora voy a sumarme como periodista. Hay que entender algo. Cuando un gobierno o su partido están de acuerdo con estos capitales corrosivos o son parte del esquema de reparto de los beneficios particulares que tiene, uno entra en un campo en donde no es China quien discute con uno cuando uno investiga o cuestiona, sino que empieza a discutir con nacionales o con medios locales. Y por eso es importante la pregunta de Janet Rodríguez que dice, que pregunta cómo enfrentar estas narrativas. Y es muy importante esta pregunta porque no se trata de discutir con China. ¿Cómo se enfrenta en los medios de comunicación, en las redes, eh, esta idea de que, en definitiva, los capitales chinos, bueno, son capitales, hay que aceptarlos, tengamos en cuenta que no hay mucho dando vuelta por el mundo y por lo menos miremos para otro lado cuando aparecen estas opacidades, las fisuras en las represas y los trenes que no funcionan. ¿Cómo se combate en los medios de comunicación? Creo que hacia ahí apunta la pregunta de Janet Rodríguez. Mira, quizá yo respondo muy rápido, Nacho, para darles paso a mis colegas. La única forma es actuando como ciudadanos responsables y levantando la voz, recibiendo información de calidad eh, por periodistas responsables y por medios de comunicación que no se venden por un viajecito de estudios a China o porque no se venden por un viajecito de conocimiento e inteligencia a Rusia. O sea, los medios de comunicación tienen que ser independientes y la libertad de expresión y la libertad de prensa tienen que estar garantizadas. La una, para que los periodistas puedan hacer su trabajo. La otra, para que las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía puedan hacerse eco de lo que se está presentando. No es fácil, además, cuando tú tienes influencia de medios de comunicación extranjeros, cuando tienes influencia de medios locales, que perdón, pero han sido comprados a través de pauta
o de este tipo de incentivos extraños que he mencionado, pero si hay ciudadanía responsable que comprende la importancia de hacer las cosas de la manera correcta, vamos a seguir amplificando el mensaje, vamos a llegar a más personas y le va a ser más difícil al capital corrosivo permear en nuestras débiles democracias latinoamericanas. Y antes de dar la palabra al siguiente, aclaremos algo. No estamos hablando de xenofobia, ¿sí? Acá no se trata de odiar a los chinos. No, en absoluto. Uno es hasta admirador Por de la eso, perdón, cultura. Nacho, yo hacía ¿No? énfasis. Cuidado, cuidado, nos quedemos con capital corrosivo chino. Capital corrosivo. Y Alonso, le voy a pedir que en su intervención, para quienes se conectaron un poco tarde, puedan tener nuevamente el concepto, comprendan que esto no está anclado a un país. Es un ejemplo que estamos Anclado, dando. Es pero el por ejemplo favor. del principal inversor en América Latina y por eso lo estamos tomando como ejemplo y en ningún momento vamos a fomentar ningún tipo de xenofobia De Estamos ninguna hablando forma. de transparencia. Así que bueno, No, no, adelante. y de ninguna forma. Yo termino para darle el paso a mis colegas, pero simplemente tener en cuenta que hay otros países que caen en este concepto de capitales corrosivos, no por el hecho de ser países, sino por la forma en la que influyen e ingresan a los países. Si el día de mañana en estas prácticas incurre Panamá, pues Panamá pasará a ser un país que tenga capitales corrosivos. Acá nada tiene nombre y apellido. De nuevo, se ataca principios, no personas, se ataca prácticas, no países. Cuidado, confundamos el tema y lo anclemos a una xenofobia que no tiene ni pies ni cabeza. Es más, un gran abrazo al pueblo chino, a su grandeza y a lo que hacen, pues ojalá ellos a la interna también tuvieran la libertad suficiente para combatir las prácticas de su gobierno respecto de los nuestros. Sí, yo quisiera tomar la palabra luego de la intervención de Mauricio, con la cual coincido plenamente, dando el ejemplo de Venezuela, porque Venezuela fue un país exportador de capitales corrosivos al conformar el ALBA y crear la Alianza Petrocaribe, que implicó el envío de petróleo muy fácilmente convertido en dinero en condiciones eh, muy beneficiosas para los países del Caribe y otros países de América del Sur incluso. Llegó Perdón, petróleo. en Argentina se atrapó a Antonini Wilson con 10 millones de dólares en efectivo para la campaña de Cristina Kirchner, Así es. para darle énfasis a lo que vos estás contando, ¿sí? Así es, así es. Entonces, Venezuela en ese momento ya no tiene con qué, pero en el momento en que tuvo con qué, utilizó capital para profundizar brechas de gobernanza en los países del Caribe y en algunos países de América del Sur, con condiciones de opacidad, con acuerdos que trajeron beneficios, fue a aliados políticos y no a los ciudadanos específicamente, y en muy pocos casos pues hubo beneficios a la ciudadanía solo si eso se convertía en una gran propaganda para el gobierno de Nicolás Maduro, porque debemos decir, y de Hugo Chávez, perdón, debemos decir que se invirtió muchísimo dinero en garantizar una buena imagen al gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en el mundo entero, pero sobre todo de Hugo Chávez. Entonces, Venezuela fue un exportador de capitales corrosivos en estos casos que estoy comentando, con lo cual refuerzo la idea que ya planteó Mauricio respecto a que el problema no es China o Rusia o Irán. El capital corrosivo puede venir de países con intereses oscuros, con intereses de hacer negocios geopolíticos en detrimento, en condiciones asimétricas para la sociedad en la cual está incidiendo, y por eso pues la manera de afrontarlos, sumo también a lo ya mencionado con Mauricio, más allá de nosotros como ciudadanos informarnos, que es importantísimo, pues también como ciudadanos tenemos que darle valor a la democracia, aunque imperfecta. Los datos del Latinobarómetro son alarmantes respecto a la desafección política y a la poca importancia del sistema democrático, y es algo así como que se da por sentado
cuando se tiene, pero ya sabemos perfectamente los venezolanos las implicaciones cuando no se tiene, y la prueba está en una migración de cerca de 8 millones de habitantes en un país que no da oportunidades, ni opciones, ni capacidades a su gente. Me sumo que al comentario de que este no es un problema en contra de ningún pueblo. No es un problema ni con el pueblo chino, ni con el pueblo ruso, ni con el pueblo iraní, ni con el pueblo bielorruso, de ninguna manera. Esto es un problema con sus gobiernos. Gobiernos que están intentando promover una agenda de expansión agresiva del autoritarismo a través de estructuras opacas y de prácticas corruptas. Y en ese sentido, yo creo que la herramienta más sencilla y más básica para hacer frente a esto es con qué se combate el autoritarismo con más democracia, con qué se combate la opacidad y la corrupción con transparencia. Entonces, si el objetivo de los capitales corrosivos es de una u otra manera promover estas prácticas corruptas y opacas y penetrar los sistemas democráticos para llevar hacia una deriva autoritaria, pues básicamente hay que combatirlos con más transparencia y también con más democracia. Queda claro que lo que estamos hablando no es de algo teórico, sino que es un tema del que tenemos que hacer algo en defensa propia. Ya ni siquiera se trata de nacionalidades o de pertenencias políticas, sino que, como estamos viendo, los capitales corrosivos afectan al sistema político, económico, hasta el sistema social, e inclusive el ambiente ético, que quizás para algunos sea una cuestión menor o una cuestión de filósofos o de seminaristas, si se quiere, pero es lo que rige a nuestra ciudadanía y es la que define nuestro bienestar en última instancia, porque hay una relación directa entre ética y desarrollo democrático que quizás mucha gente no le está prestando duda. En la medida que la ética es mayor, mayor es el desarrollo democrático y mayor es el bienestar que viven los países más desarrollados, que casualmente tienen una defensa de los valores éticos mucho más fuerte a nivel del individuo. Y entonces es tan importante entender de lo que estamos hablando y no concentrarse en, como dijeron los tres, que estoy totalmente de acuerdo, en nacionalidades, ideologías. Es el valor lo que hay que defender. El valor está por encima de las circunstancias particulares, y creo que en este sentido Expediente Abierto y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo están haciendo lo que tienen que hacer. Ni siquiera te diría que es lo que se debe. Y lo digo porque hay una consulta de Leus Zambonino, y esto va para ustedes, respecto a qué tipo de lecturas, yo lo voy a ampliar, no solamente qué tipo de lecturas recomiendan para entender la cuestión de los capitales corrosivos, sino también qué tipo de sitios sugieren ustedes para ir y para tratar de profundizar, porque claro, en cualquier momento vamos a dejar de hablar de esto, pero el tema va a seguir, así que son ustedes los especialistas los que recomiendan. Sugiero que ya que te tenemos acá, Alonso, en la pantalla, arranques vos esta vez. ¿Cómo no? La principal herramienta que hay que promover es Expediente Abierto, porque querrámoslo o no, Expediente Abierto está haciendo un camino. Así como dice el dicho, el caminante hace el camino al andar. Eh, Expediente Abierto, pues precisamente está abriendo un punto bastante interesante de un tema que no se había estudiado antes en América Latina. Ese es el punto fundamental, y las investigaciones que está haciendo Expediente Abierto, no solamente lo digo por las que soy autor, pero hay muchísimas otras que están adentrándose en esta temática y que son muy ricas en cuanto a su contenido. También agregaría lo que produce el CIPR, el Centro Internacional para la Empresa Privada, también es muy importante porque fueron quienes acuñaron el término. Y además de esto, yo agregaría toda la experiencia que han tenido una multiplicidad de países en Europa del Este. Y les cuento una anécdota. La primera vez que yo participé en un foro de alta envergadura sobre presencia de actores autoritarios extracontinentales en las Américas, conocí a muchísima gente de Europa del Este, y todos los proyectos que ellos habían hecho para monitorear la presencia de capitales rusos y capitales chinos en sus distintas jurisdicciones era impresionante. Y era una cosa simplemente de hacer el intento de replicarlo. Es decir, aquí en Latinoamérica hay mucho por hacer, y creo que esas tres herramientas son fundamentales. Bueno,
Voy a tomar la palabra para hacer referencia a las investigaciones realizadas por Transparencia Venezuela, capítulo de Transparencia Internacional, y que ahora se encuentra en el exilio. Negocios chinos, acuerdos que socavaron la democracia en Venezuela, deuda china, Venezuela y Rusia, alianza geopolítica, el escuadrón tuitero y Rusia y Venezuela aliados para desinformar. Son algunos de los trabajos recientemente cómo China ha ayudado en la evasión de sanciones en Venezuela. Los invito a que ingresen al portal transparenciade.org y en las redes @nomasguiso en Instagram y en X, porque, bueno, se ha desarrollado este tema. También es importante hacer mención a lo que ha desarrollado CIPE, que justamente fue quien trajo a la discusión académica este término, aunque entiendo también por publicaciones de ellos mismos que ha sido abordado ya en centros de investigación, en universidades. Y vuelvo a mencionar al Centro de Estudios para la Democracia en Bulgaria como otro referente que ha procurado profundizar en los temas de capital corrosivo. Y yo finalmente, Nacho, quizás sumo la importancia de que en cada uno de nuestros países tengamos bien identificados a las buenas fuentes de periodismo de investigación que sin duda han trabajado sobre estos temas, aquellos que están atrás de que las obras de infraestructura se ejecuten correctamente, de que la explotación de recursos naturales no renovables se haga con transparencia, de que los beneficios rindan cuentas, son quizá ejemplos de lo que hemos visto en varios de nuestros países, ¿no? Tienes fuentes académicas, Alonso y Cristi la han dicho, y el trabajo espectacular que hace Expediente Abierto, pero localmente hablando, sí hemos identificado en todos nuestros países un grupo de periodistas o grupos de periodistas de investigación que son una buena fuente y que proporcionan muchas veces incluso aquello, obviamente por su trabajo, que desde la sociedad civil o desde la ciudadanía se ve únicamente desde la superficie. Es curioso, pero cuando los mensajes son claros, se puede hablar hasta de telepatía, porque, claro, acá Sharon Guevara les preguntaba cuáles eran las fuentes que le aconsejaban a un periodista, y le han respondido sin saber cuál era la pregunta de Sharon. Está claro que estamos coordinados y que entendimos perfectamente de qué se trata este tema. Por eso les voy a pedir brevemente una frase en la que ustedes saquen alguna especie de una conclusión y que quede como ese mensaje que quieren que sonando en quienes están viendo este video. Empezamos, por supuesto. A ver, Mauricio, te tenemos en la pantalla, así que vamos a empezar por vos. Gracias, Nacho. Mensaje cortísimo. El establecimiento de nuestra democracia liberal como un sistema mejor pese a todas las deficiencias, lamentablemente se ve hoy más lejano que nunca. El mundo está viviendo una recesión democrática que enfrenta nuevas amenazas a los gobiernos absolutistas, totalitarios, financiados además por estas fuentes oscuras. Se están uniendo regímenes de extrema derecha y de extrema izquierda que ponen en riesgo la expansión de la transparencia, de la democracia, de la rendición de cuentas, del respeto al Estado de Derecho. Es fundamental que aunque no comprendamos de aspectos económicos o no conozcamos sobre tema de inversiones, nos preocupemos de lo que otros países hacen respecto del nuestro, de la forma en que sus recursos influyen en nuestro sistema de gobierno, porque poniendo atención, probablemente después lograremos prevenir situaciones peores a las que actualmente varios países de la región enfrentan. Hace más de 2000 años, Platón decía que el precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por las peores personas. El precio de desentenderse de la influencia de los capitales corrosivos es de estar permanentemente supeditado al nefasto impacto que esto causa. Cristi, si querés, tu turno para un mensaje final hacia la audiencia. Sí.
Voy a hablar de elementos específicos para prevenir los capitales corrosivos. Los países deberían tener mecanismos de escrutinio de las inversiones extranjeras que cumplan con ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de inversiones privadas, que haya garantía de información de quién es el beneficiario final de la inversión que se está realizando, de la empresa que está realizando la inversión. Debemos tener condiciones para que las reglas de estas inversiones permitan total garantía de acceso a la información respecto a los recursos que están llegando, el objetivo que se pretende lograr, el seguimiento a las obras, las condiciones de los préstamos. Por ejemplo, ya pues es algo muy común hablar de cómo la deuda de China fue colateralizada con petróleo y recursos minerales, pero los primeros acuerdos que se realizaron con Venezuela en esta materia, en 2006 no se mencionaba que habían estos compromisos. Fue hasta 2010, 4 años después, que se supo que estábamos entregando a cambio y lamentablemente justo en ese año se llegó a un acuerdo terrible respecto a la venta de mineral de hierro en condiciones de franca desventaja para Venezuela. Entonces necesitamos saber todos los aspectos de la negociación, que eso esté público en bases de datos abiertas para todos los ciudadanos, que la prensa pueda hacer análisis, que la academia pueda hacer análisis. Y por supuesto, comparto los planteamientos de Mauricio respecto a el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la separación de poderes. O sea, necesitamos repúblicas bien sustentadas con Estado de Derecho que pongan freno a los intentos de que los capitales generen los efectos corrosivos. Voy a mencionar brevemente que conozco el trabajo que se hizo en Chile sobre la influencia de los capitales de China y los resultados no fueron como los resultados de Venezuela o de otros países. Las instituciones chilenas estuvieron más preparadas para hacer que esas inversiones dieran resultados económicos a la nación sin perjuicios de opacidad y sin perjuicios de perturbación por casos de corrupción como en otros países de la región. Yo, en el interés de ser bastante reiterado en la misma temática, yo quiero insistir que combatir el intervencionismo foráneo y la presencia de capitales corrosivos provenientes de estados autoritarios se hace a través del recurso a el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el actuar con transparencia. Ante la opacidad, actuar con transparencia. Ante un discurso autoritario, promover el discurso democrático. Nuestros valores y principios que durante tanto tiempo nosotros mismos nos hemos dedicado a vilipendiar y que las potencias autoritarias injerencistas buscan destruir, son más que un mero y simple discurso vacío. Deberían ser y deben ser el ADN que guíe la formulación de políticas públicas en nuestros estados y que también promuevan de una forma u otra el diseño de una estrategia internacional coherente que responda a los mejores intereses de nuestros pueblos. Porque al final los capitales corrosivos y las acciones injerencistas lo que precisamente buscan destruir es a nuestros estados y nuestras formas de vida y a las cosas en las que más nosotros creemos. Lo dejo hasta ahí. Me toca un cierre agradeciéndole tanto a Alonso como a Cristi y a Mauricio por tanta información, por tan equilibrado análisis, a Expediente Abierto también por este espacio que nos da. Y recordarles que quienes ven este video ahora tienen la posta, porque si hay opacidad es porque la gente no está interesada en pedirle a las autoridades que sean transparentes. Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, que no quede en este video y que si alguien quiere entender la importancia de involucrarse para que estos capitales no sean corrosivos y sean para el beneficio de los países,
tiene que entender que tiene que informarse, tiene que reclamar y tiene que pedir transparencia. El conocimiento nos hará libres. Esa es la única conclusión que quisiera aportar. Muchas gracias a todos, ha sido un gran placer y ha sido muy enriquecedor este debate. Muchas gracias a todos, a cada uno de los panelistas y a cada uno de los que nos estuvo viendo. Gracias. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad